Hay personas que cuando están solas hacen algo que no le contarían a nadie. No porque sea vergonzoso, sino porque saben de alguna manera que los demás no lo entenderían. Y lo curioso es que eso que hacen en silencio, ese hábito privado que parece raro, es exactamente lo que los hace diferentes. Pero aquí viene lo incómodo. No todo el mundo que cree pensar profundo, piensa profundo. Y esto no está diseñado para validarte. Está diseñado para que te veas con honestidad. Porque si en soledad haces estas cosas, no por costumbre, sino por necesidad interna, entonces procesas la información de una forma poco común. Esto no es un insulto, es información. Y si te incomoda, mejor. Sigue leyendo. Lo primero que distingue a ciertas mentes no es cuánto saben, sino lo que hacen con lo que escuchan cuando nadie los está mirando. Llegas a casa después de una conversación y en lugar de olvidarla, tu mente empieza a separar cada argumento como si fuera una máquina de piezas. ¿Qué parte era lógica? ¿Qué parte era emoción? ¿Qué parte era suposición sin respaldo? No porque alguien te lo haya pedido, porque no puedes evitarlo. Tu cerebro no espera instrucción externa para evaluar la calidad de lo que recibió. Lo hace solo como un reflejo, antes de que decidas hacerlo. La mayoría de personas procesa lo que escucha como un bloque, sin separar el argumento de la persona que lo dice, ni la conclusión de las premisas que la sostienen. Ese procesamiento automático tiene un costo real para quien lo experimenta. Te hace más lento en conversaciones triviales, te hace parecer distante, a veces antipático, pero también te hace muy difícil de manipular, porque tu cerebro ya dividió el argumento antes de que terminaras de escucharlo. Hay algo más en esta misma dirección, y es más incómodo todavía. Cuando escuchas o lees algo, no evalúas si estás de acuerdo con la conclusión. Evalúas el andamiaje que la sostiene, el supuesto oculto, lo que el argumento necesita que sea verdad para funcionar, pero que nadie dice en voz alta. Si ese supuesto es falso, la conclusión cae. Aunque suene bien, aunque todos aplaudan, aunque venga de alguien con autoridad. Eso es pensamiento de segundo orden. Y es uno de los hábitos cognitivos más raros y más valiosos que existen. El precio es social. En grupos, la gente quiere acuerdo rápido. Tú no puedes darte ese lujo sin antes revisar los cimientos. Eso genera fricción. Pero el valor de ese hábito a largo plazo, pocas cosas lo igualan. Y luego está la incomodidad física. No es frustración intelectual, es algo más visceral, una especie de tensión en el pecho, cuando una explicación tiene un hueco, cuando los números no cuadran, cuando alguien salta de la premisa a la conclusión, sin el puente que los une. Muchos describen esa sensación como si el cuerpo detectara un peligro antes de que la mente lo nombrara. En la mayoría de personas, esa señal se procesa rápido y se ignora. En personas con alta sensibilidad a la coherencia, la señal persiste hasta que el hueco se resuelve. Lo que nadie te dice es que esa molestia que sientes, y que a veces no puedes explicarle a nadie, no es perfeccionismo. Es tu cerebro rechazando información incompleta que el entorno social espera que aceptes sin cuestionar. Discutes con alguien, defiendes tu postura con energía. Esa noche, solo en casa revisando los argumentos del otro, te das cuenta de que tenía razón en 2 de los 3 puntos. No le vas a escribir para decírselo. Ajustas tu modelo interno y sigues. Eso no es cobardía. Es actualización sin necesidad de audiencia. Las personas que rara vez cambian de opinión en privado, en general no revisan lo que pensaron. Las que lo hacen de forma sistemática tienen algo más preciso. Actualizan sus creencias cuando la evidencia lo pide, sin necesitar que nadie lo vea, sin necesitar aplausos por el cambio. El problema es que este hábito, cuando no se comunica, puede hacerte parecer inconsistente ante los demás. Pero por dentro, tu mapa del mundo es más preciso que el de casi todos en la sala. Ahora bien, hay un lado oscuro en esto. Revisas conversaciones pasadas buscando lo que dijiste mal, no lo que el otro dijo mal. En silencio, solo, repasas tus propias impresiones, las palabras que no comunicaron lo que querías comunicar, los momentos donde tu argumento fue débil, no por masoquismo, por precisión. La tendencia natural es proteger el ego, recordar las conversaciones de una forma que nos deja bien parados, minimizar lo que fallamos y amplificar lo que el otro falló. Es un sesgo que cualquiera puede reconocer en sí mismo si mira con honestidad. Lo que hace una mente con alta capacidad autocrítica es exactamente lo contrario.
Busca sus propios errores antes de buscar los ajenos. Pero ese mismo hábito puede volverse rumiación. Puede convertirse en un bucle que no lleva a ningún aprendizaje nuevo, solo a repasar el mismo error sin resolverlo. La diferencia entre análisis productivo y rumiación no está en el tema, está en el destino. Si al final del proceso tienes una conclusión accionable, eso es inteligencia trabajando. Si terminas en vergüenza sin salida, eso es inteligencia usada en tu contra. Estás solo, nadie te hizo ninguna pregunta, y tu mente viaja sola hacia sistemas complejos, hacia situaciones hipotéticas, hacia problemas que no te afectan directamente. ¿Por qué funciona así este mecanismo? ¿Qué pasaría si esta variable cambiara? ¿Cómo se sostiene esta estructura sin colapsar? Ese tipo de pensamiento abstracto, no utilitario, no es común. Y eso tiene consecuencias. La mayoría de personas piensa en lo que necesita resolver hoy, en lo que le genera emoción inmediata. El cerebro que viaja hacia problemas abstractos, sin recompensa inmediata, está desarrollando algo valioso. La capacidad de aplicar estructuras de pensamiento aprendidas en un contexto a un problema completamente diferente. Pero aquí viene lo que incomoda. Si ese pensamiento abstracto no conecta nunca con acción concreta, se convierte en un lujo mental. Bonito. Inútil. Lo mismo ocurre con el pensamiento asociativo. Una melodía te lleva a un recuerdo, el recuerdo a una pregunta, la pregunta a un problema práctico que tienes pendiente, el problema a una solución que no habías visto antes. Todo en 30 segundos. Eso no es distracción. Investigadores como Marcus Reichel, que describió el modo de red por defecto del cerebro, han documentado que durante el reposo mental, el cerebro no se apaga sino que activa regiones vinculadas a la imaginación, la memoria autobiográfica y la proyección de escenarios futuros. No es que tu mente no pueda concentrarse. Es que en estado de reposo, trabaja de una forma que muchos no experimentan. El riesgo es confundir esa riqueza asociativa con falta de enfoque. No es lo mismo. Enfocarse es una habilidad que se entrena. La riqueza asociativa es una característica de cómo procesas. Puedes tener ambas, pero si solo tienes la segunda sin la primera, la creatividad nunca se convierte en obra. Capacidad sin dirección es ruido interno. Y luego está esto que parece pequeño y no lo es. En soledad, practicas versiones de conversaciones que aún no han ocurrido, no porque estés ansioso, sino porque tu mente está probando estructuras de argumento, buscando la forma más precisa de comunicar algo que importa. Eso es distinto a la preocupación. La preocupación repite el problema sin modificarlo. Lo que describes construye modelos alternativos de una situación futura y los evalúa antes de que ocurran. Es una forma de simulación mental que los investigadores asocian con alta capacidad de planificación. Pero solo funciona si los modelos que construyes en privado eventualmente se usan. Si no, es otro lujo mental bien ejecutado. ¿Por qué esto te importa a ti? Porque distinguir lo que es sólido de lo que solo suena bien se ha vuelto una habilidad escasa y cada vez más cara de no tener. Los hábitos que acabas de leer no son adornos de personalidad, son herramientas. Y como toda herramienta, su valor no está en tenerlas, sino en usarlas para construir algo concreto. Si reconoces varios de estos patrones en ti, no como algo que haces a veces, sino como algo que no puedes dejar de hacer, eso no es un privilegio automático, es una responsabilidad. Porque tener capacidad de procesamiento profundo y no dirigirla hacia nada es capacidad desperdiciada. Y el desperdicio no se mide en talento, sino en lo que nunca llegó a existir. La pregunta no es si eres inteligente. La pregunta es, ¿qué estás construyendo con esa inteligencia? Eso es lo que diferencia a alguien con capacidad real de alguien que piensa mucho sin ir a ningún lado. Y ahora te hago una pregunta directa porque quiero saber qué piensas tú. ¿Cuál de estos hábitos crees que es el más valioso, el que más impacto tiene en la vida real? Opción A. Actualizar tus creencias en silencio cuando la evidencia lo pide, sin necesitar audiencia. Opción B. Detectar los supuestos ocultos detrás de cualquier afirmación, antes de aceptarla. Escribe en los comentarios la letra que elijas, A o B, y dime por qué. No me interesa la respuesta correcta, me interesa tu razonamiento. Y si conoces a alguien que elegiría la opuesta a ti, comparte este video con esa persona. Quiero ver el debate en los comentarios. Suscríbete al canal para ver en el próximo video qué respuesta dominó
¿Y qué dice eso sobre cómo piensa la gente que nos ve? Este canal es para los que no se conforman con la versión superficial de nada.